Hay momentos en la historia en los que el mundo parece detenerse, en los que un solo gesto, una sola decisión o una firma puede desencadenar efectos que resuenan mucho más allá de donde nacieron. Desde hace siglos, el Vaticano ha sido escenario de intrigas, decisiones de poder y controversias que, en muchas ocasiones, se han mantenido en las sombras, cubiertas por la solemnidad de sus muros de piedra, protegidas por la tradición y el silencio milenario de una institución que ha sabido sortear las tempestades de los siglos. Pero esta vez, algo distinto está ocurriendo. En los últimos días, desde el corazón mismo de la Iglesia Católica, han comenzado a filtrarse noticias que no solo han conmocionado a Roma, sino que han sacudido los cimientos espirituales y políticos de una de las instituciones más antiguas y poderosas de la humanidad. El nombre que se repite en todos los titulares, en todas las conversaciones diplomáticas y en las homilías de parroquias remotas es el mismo, León XIV. Desde su elección al trono de Pedro hace poco más de 2 años, León XIV, un hombre que en su tiempo como cardenal había cultivado una imagen discreta pero inquietantemente progresista, ya había mostrado señales de querer iniciar un nuevo tiempo en la Iglesia. Sin embargo, nadie, ni siquiera sus más cercanos colaboradores, pudo anticipar la magnitud de las decisiones que en los últimos días ha comenzado a tomar. El Vaticano, un lugar donde los cambios suelen medirse en décadas, donde cada palabra oficial es pesada con extremo cuidado, donde cualquier alteración en la liturgia o en el protocolo puede tardar años en debatirse y aprobarse, ha vivido una serie de movimientos que han puesto en jaque su propio orden interno. Todo comenzó, según relatan fuentes vaticanas, con una reunión de carácter reservado celebrada en la madrugada del pasado domingo en el Palacio Apostólico, a la que asistieron solo una decena de los cardenales más influyentes del mundo, convocados de urgencia por orden directa del Santo Padre. El tema a tratar era, hasta ese momento, un misterio. Pero lo que allí se discutió pronto trascendió los muros de mármol y llegó, en forma de rumores, a los oídos de periodistas especializados y de líderes religiosos de otras confesiones. León XIV había tomado una serie de decisiones que no solo modificaban estructuras canónicas, sino que, para muchos, atentaban contra la esencia misma de la tradición eclesiástica. En el transcurso de esa reunión, el Papa presentó un borrador de documento que anunciaba la abolición del celibato sacerdotal obligatorio, permitiendo a partir de 2026 que los sacerdotes puedan contraer matrimonio sin abandonar su ministerio. Una medida impensable hace apenas una década y que había sido motivo de enfrentamientos soterrados entre sectores reformistas y conservadores dentro de la curia. Además, León XIV expuso su intención de incluir a mujeres en cargos de decisión en la Santa Sede, no como simples consultoras, sino como prefectas de congregaciones y electoras en el próximo cónclave. Como si eso no fuera suficiente, adelantó la inminente publicación de una encíclica dedicada a los derechos de las minorías y a la apertura pastoral hacia comunidades históricamente excluidas por la Iglesia. Lo verdaderamente impactante no era solo el contenido de estas reformas, sino el método que León XIV había decidido emplear, una promulgación directa y sin consulta previa al colegio cardenalicio completo, algo inédito en los últimos 2 siglos y que, en términos diplomáticos, equivale a un acto de fuerza institucional. Fuentes cercanas al Santo Padre aseguran que su motivación no es otra que la necesidad de evitar bloqueos internos que, en repetidas ocasiones, han detenido avances cruciales en los últimos pontificados. La filtración de esta información provocó un inmediato efecto dominó. En cuestión de horas, cardenales conservadores comenzaron a movilizarse. Algunos de ellos se reunieron en secreto en una villa en las afueras de Roma para analizar la situación, y se dice que incluso se ha barajado la posibilidad de una oposición formal al Papa, algo que no se contempla desde tiempos del cisma de Aviñón. El ambiente en los pasillos del Vaticano se volvió denso, cargado de murmullos, de miradas esquivas y de tensiones latentes. Se reforzó la seguridad en torno al Papa, se ordenó restringir las comunicaciones oficiales y se cerraron los accesos a ciertas áreas de la curia. Al día siguiente, la noticia ya era portada en los principales diarios italianos, y poco después dio la vuelta al mundo. Líderes políticos, presidentes de conferencias episcopales y teólogos de renombre comenzaron a pronunciarse. Algunos alabaron el valor del Papa, otros lo acusaron de estar poniendo en riesgo la unidad de la Iglesia. En las embajadas ante la Santa Sede se convocaron reuniones de emergencia, y en varias diócesis tradicionales se organizaron vigilias de oración por la conversión del Papa, en una muestra del nivel de crispación que la noticia había generado. Desde entonces, los acontecimientos se han precipitado de manera vertiginosa. León XIV no solo no ha retrocedido,
sino que ha anunciado que en las próximas semanas presentará un segundo paquete de reformas que incluiría la revisión de los procedimientos electorales del cónclave, la descentralización de ciertas competencias vaticanas y la apertura de un debate formal sobre cuestiones que, hasta ahora, habían sido tabú para la Iglesia, como la ordenación sacerdotal femenina y la postura oficial respecto a ciertas uniones civiles. El terremoto es ya imparable. No se trata de un simple debate teológico ni de una disputa administrativa. Estamos ante una crisis de identidad de dimensiones históricas, un desafío a la continuidad doctrinal y una confrontación de modelos de Iglesia que amenaza con fracturar la unidad de la institución más antigua de Occidente. Roma es hoy escenario de una batalla silenciosa y feroz entre quienes defienden una Iglesia fiel a sus estructuras seculares y quienes claman por una renovación profunda, acorde al siglo XXI. Y mientras tanto, León XIV, aislado en sus apartamentos privados, rodeado solo por sus colaboradores más leales, parece decidido a avanzar, convencido de que la historia no espera a los cautos. Nunca antes en la era moderna un pontífice había tensado tanto la cuerda institucional. Y nunca antes, en tanto tiempo, había sido tan incierto el destino inmediato de la Iglesia Católica. En los últimos 100 años de historia moderna del Vaticano, una serie de decisiones papales había logrado conmocionar con tal violencia los delicados cimientos de la Iglesia Católica. Esta semana, mientras el mundo parecía mirar hacia los conflictos geopolíticos, las tensiones económicas y los cataclismos naturales que estremecen continentes, en los estrechos pasillos de la Ciudad del Vaticano se estaba gestando una crisis de proporciones bíblicas. El epicentro de este sismo institucional tiene un nombre que en las últimas horas ha copado titulares y desatado rumores imposibles de contener: León XIV. Un pontífice que desde su llegada a la silla de San Pedro no había dejado indiferente a nadie, pero cuyas recientes decisiones han superado los límites de lo imaginable incluso para los sectores más liberales y progresistas dentro del clero. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal. Era una tarde gris en Roma. Las nubes cubrían la cúpula de San Pedro con un velo pesado y oscuro, presagio de una tormenta que sería espiritual y terrenal. A las 4 horas, el cardenal Giuseppe Moretti, decano del Colegio Cardenalicio, abandonaba con gesto sombrío la Sala Clementina tras una reunión extraordinaria convocada de urgencia por el Papa. Se dice que jamás en sus casi 5 décadas de servicio había abandonado una audiencia papal con el rostro tan desencajado, sin mirar a los fotógrafos y sin pronunciar palabra. Algo grave había ocurrido. Lo que nadie sabía aún era que León XIV acababa de firmar un documento que cambiaría para siempre la estructura de la Iglesia Católica. Fuentes cercanas al Vaticano revelaron a medios internacionales que, en un acto sin precedentes en la historia reciente, el Papa León XIV había dispuesto la abolición del celibato sacerdotal obligatorio, permitiendo a partir del próximo año que los sacerdotes puedan contraer matrimonio y formar familia sin abandonar su ministerio. Pero eso era apenas la superficie. La reforma papal también contemplaba la creación de una nueva congregación llamada Sancta Renovatio, un consejo consultivo compuesto no solo por cardenales y obispos, sino también por teólogas, líderes laicas y hasta representantes de comunidades no cristianas, para debatir los grandes dilemas éticos, sociales y políticos del siglo XXI. Lo insólito no era solo el fondo de estas decisiones, sino la forma. León XIV había optado por saltarse las instancias tradicionales de consulta y someter el decreto directamente a la aprobación del Sínodo General Extraordinario, algo que no se había intentado desde el Concilio Vaticano II. Según documentos filtrados de manera anónima a periodistas vaticanistas, varios cardenales conservadores calificaron la movida como un golpe de estado eclesiástico y advirtieron sobre una ruptura inminente que podría llevar a un cisma formal dentro de la Iglesia. La tensión llegó a tal punto que la Guardia Suiza reforzó sus guardias perimetrales y se restringieron los accesos al Palacio Apostólico. Hubo reuniones de madrugada, filtraciones de cartas amenazantes dirigidas al Papa y hasta la renuncia en bloque de al menos 5 obispos de la Curia Romana, cuyos nombres aún no se han hecho públicos pero se presume que pertenecen a la facción más rígida de la Iglesia. El director de la sala de prensa de la Santa Sede evitó responder preguntas y limitó sus declaraciones a un escueto comunicado donde hablaba de reformas pastorales en curso y un llamado a la unidad y oración de todo el pueblo de Dios. La comunidad internacional se volcó de inmediato sobre este inesperado escenario. Líderes de otras confesiones religiosas, gobiernos, universidades teológicas y movimientos católicos de base han reaccionado con posiciones encontradas.
Mientras en Berlín, Buenos Aires y Nueva York se convocaban vigilias de apoyo y cánticos de júbilo, en Moscú y en sectores del sur de Italia se alzaban voces de condena y advertencias apocalípticas. Algunos grupos tradicionalistas han calificado a León XIV de falso profeta, mientras que otras facciones clericales hablan de él como el Papa valiente que Dios prometió para los tiempos finales. A esta hora, la plaza de San Pedro se ha convertido en un campo de debate abierto. Centenares de peregrinos, sacerdotes y curiosos se congregan junto a periodistas de todas las agencias del mundo, esperando nuevas declaraciones. Algunos rezan, otros gritan proclamas de apoyo o de condena. En redes sociales, la etiqueta almohadilla terremoto en el Vaticano ha alcanzado cifras récord, mientras analistas intentan descifrar las consecuencias políticas y espirituales de esta decisión que, aunque aparentemente pastoral, tiene ramificaciones directas en el equilibrio de poder dentro de la Santa Sede. Pero detrás de este terremoto institucional hay otras decisiones aún más delicadas y que no han sido comunicadas oficialmente. Según altos prelados filtraron a un canal italiano, León XIV está considerando modificar el proceso de elección papal, eliminando el voto secreto en cónclave para sustituirlo por un sistema mixto que incluya consultas al laicado y a delegados internacionales. Una idea que, de concretarse, eliminaría un ritual milenario y abriría las puertas a una democratización sin precedentes del papado. A esto se suman los rumores de que León XIV estaría preparando una encíclica que podría permitir la bendición pastoral de parejas del mismo sexo, un tema que ha dividido a la Iglesia en los últimos años y que podría profundizar las tensiones al límite de la ruptura. En un movimiento paralelo, se habla de una investigación interna que involucra a altos cargos financieros de la Santa Sede y que habría sido el detonante de la resistencia de algunos cardenales, temerosos de que las reformas terminen por desmantelar antiguas estructuras de poder y privilegio. El clima en Roma es de expectación y angustia. Esta no es una crisis más. Es, según algunos, el episodio más decisivo desde el cisma de Occidente. La historia ha sido testigo de papas reformistas, de renuncias históricas y de concilios revolucionarios, pero nunca un pontífice había desafiado de forma tan frontal, tan acelerada y tan audaz las estructuras seculares de la Iglesia. León XIV ha puesto en jaque a una institución de 2 milenios y ha encendido una hoguera que nadie sabe cómo, ni cuándo, se apagará. En las próximas horas se espera un pronunciamiento público del propio Papa. Será desde la logia de San Pedro o desde una declaración escrita, pero lo cierto es que todo el mundo católico, y más allá de él, contiene el aliento. Porque las decisiones de León XIV no son simples reformas. Son un parteaguas en la historia religiosa, política y social de Occidente. Una batalla espiritual y de poder se libra ahora mismo tras los muros del Vaticano. Y el mundo entero está mirando. Mientras las agujas del reloj avanzan con la pesada lentitud de quienes son testigos de los instantes que marcan la diferencia entre una era y otra, la Iglesia Católica se encuentra en este preciso momento ante la encrucijada más profunda y dolorosa de su historia contemporánea. Porque no se trata, como algunos quieren hacer ver, de una simple reforma administrativa o de la actualización de normas canónicas. Lo que hoy está en juego en los claustros del Vaticano y en los templos dispersos por todos los rincones del mundo es la esencia misma de una institución que ha sobrevivido a imperios, revoluciones, guerras mundiales y persecuciones. La figura de León XIV, para unos el Papa más audaz desde los tiempos del Concilio Vaticano II, para otros un peligroso radical que amenaza con desmantelar las bases sagradas de la tradición apostólica, se ha convertido en un símbolo inevitable de división, incertidumbre y cambio. Las calles de Roma lo saben. Los ecos de las discusiones en las curias lo sienten. Los miles de fieles que cada día se congregan frente a la plaza de San Pedro lo perciben en el ambiente denso, en las miradas de los religiosos que caminan en silencio y en las velas encendidas a los pies de las imágenes sagradas. La pregunta que se impone ahora no es si la Iglesia sobrevivirá a este terremoto institucional, porque de una forma u otra, lo hará, sino qué tipo de Iglesia emergerá de esta crisis y bajo qué rostro caminará hacia los años venideros. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal.